claro? Ya. Las articulaciones las podemos clasificar dependiendo de su tipo de unión que establezcan. Lo que las una, básicamente, el tipo de tejido que los une. Entonces los puedo tener cartilaginosas, fibrosas o sinoviales. Las fibrosas son las menos móviles de todas, las cartilaginosas les siguen en movimiento, pero son mínimamente móviles, y las sinoviales son muy móviles. Pero depende también del tipo sinovial que haya. Entonces tenemos 6 tipos de sinoviales. Recordamos entonces que todas las articulaciones sinoviales deben tener 6 características. La primera característica es presentar cápsula articular. La segunda, membrana sinovial. La tercera, ligamentos de soporte. La cuarta, espacio articular. Esta es muy importante porque las articulaciones sinoviales no están selladas, siempre hay un espacio oficial y en ese espacio es donde ocurre el movimiento. La quinta, tengo líquido sinovial. Y la sexta, cápsula, membrana, ligamentos, espacio, cartílago. Este cartílago es cartílago hialino y está recubriendo las superficies articulares de cada uno de los componentes de la articulación con el fin de reducir al máximo la fricción y evitar el contacto del periósteo uno con otro, porque el contacto con el periósteo es muy doloroso y produce además anomalías como los osteofitos. Entonces, teniendo en cuenta eso, las articulaciones sinoviales las puedo tener de 6 tipos. El primero, el más sencillo, que es la articulación tipo sinovial plana. Entonces, la plana, ¿cómo sería un esquema de articulación sinovial plana? Básicamente, tengo una superficie plana sobre otra. Es muy sencillo entender qué hace cada una por forma. La plana permite solo deslizamientos en diferentes direcciones, pero solo movimientos de deslizamiento. Esta fue la primera. La segunda sería articulación sinovial de tipo ingle. La ingle es un tipo de articulación en la cual tengo una superficie articular cóncava y una superficie articular convexa que encajan en un mismo plano. ¿Sí? Ese tipo de articulación me permite movimientos de flexo, extensión. La siguiente es la articulación de tipo elipsoidea. En la elipsoidea tengo una estructura en forma de cóndilo sobre otra superficie articular que es aplanada o más o menos plana. La diferencia fundamental entre estas dos, porque se pueden parecer mucho estructuralmente, es que ella me permite flexo-extensión, pero también me permiten movimientos de abducción y aducción. Cuarta, articulación trocoide. La trocoide o trocoidea es una articulación que me permite movimientos de rotación y se caracteriza porque tengo una superficie articular, una prominencia ósea, acá es como si estuviéramos haciendo un corte desde superior, en este caso un esquema, por ejemplo, la articulación atlantoartroidea media. Cuando hago este corte transversal y veo desde arriba la articulación, también la podría hacer un corte sagital y veo, digamos, el diente de axis así. Y acá la superficie articular de Atlas.
Entonces, ¿qué caracteriza una articulación trocoide? Que en una trocoide una prominencia ósea o un hueso es rodeado por un ligamento. Y ese ligamento va a permitir que el hueso que está en el centro, que está siendo rodeado, se mueva en rotación. Dos ejemplos clásicos siempre, los dos ejemplos que tenemos en nuestro cuerpo de articulaciones trocoides son la articulación atlanto-axoidea o axial media y la articulación radio-ulnar proximal. Un siguiente tipo de articulación sería la articulación sinovial de tipo sillar. La sillar a veces confunde un poquito, pero es básicamente tener en cuenta esto, la estructura. En esa estructura va a tener una superficie articular que tiene una superficie que tiene un componente cóncavo y uno convexo, que va a encajar sobre otra superficie que tiene un componente cóncavo convexo también. O sea, en las dos superficies articulares tengo una concavidad y una convexidad. Eso es lo que caracteriza una sillar. Solo tengo dos: la trapecio metacarpiana, acá en el primer dedo, y la esternoclavicular. Y la siguiente es la articulación tipo esferoidea. La esferoidea, la gente la asocia mucho a la ginglimo y piensa que es como una ginglimo, pero en realidad la ginglimo solo encaja en el encaje de la ginglimo es solo un plano, es como si tuviéramos esto así y acá esto. En cambio la esferoidea es el encaje completo porque es una cavidad en la que encaja la cabeza en un hueso, ¿sí? El ejemplo típico de la articulación de tipo esferoidea es la articulación oxofemoral, la articulación de la cadera. Ya tengo una cavidad grande y ahí encaja la cabeza de un hueso, ¿sí? Esa es una característica. La primera característica es la morfológica, pero la principal es la funcional, y es que ella me permite movimientos, todos los movimientos posibles. Me permite flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y una circunducción completa. La elipsoidea me permite circunducción, pero no es una circunducción completa. Entonces esa es la característica más importante de la esferoidea, y solo tenemos dos en el cuerpo: la articulación glenohumeral y la articulación coxofemoral. Listo. Entonces, la diferencia fundamental siempre hay que buscar, saber evaluar qué movimientos permite la articulación para saber qué tipo de articulación es, y poner nombre completo siempre. Entonces yo escribo las articulaciones por su nombre completo: sinovial plana, sinovial íngrimo, sinovial elipsoidea, y así para todos, o fibrosas y cartilaginosas en el caso de que sean alguna de ellas. Ahora, algunas de estas articulaciones reciben otro nombre en la nomenclatura antigua, como para que no las vayan a confundir. Íngrimo antes era bisagra, elipsoidea antes era condyle, trocoide antes era pivote, sillar antes era encilla de montar, y esferoidea y plana siempre han sido la misma. Una característica muy importante de cada una de ellas que hay que estudiar siempre son los ligamentos de soporte. Esos ligamentos de soporte son los que van a permitir que la articulación sea más o menos estable. Ahora, las articulaciones más móviles en general son las íngrimo, las elipsoideas y las esferoideas. Las articulaciones en silla de montar permiten movimientos, pero no son muy amplios comparados con las articulaciones que permiten, con los movimientos que permiten las otras articulaciones. En ese sentido hay que tener en cuenta una cosa: entre mayor superficie de contacto haya entre una articulación y la otra, mayor va a ser la estabilidad que permite. Pero entre más movimientos permita la articulación, más inestable va a ser. Desde estas, por ejemplo, la condyle es más inestable que una íngrimo. La elipsoidea es más inestable que una íngrimo porque me permite más movimientos. La esferoidea va a tender a ser más inestable que una íngrimo porque me permite mayor cantidad de movimientos. Sin embargo, yo puedo compensar esa inestabilidad con ligamentos de soporte o con músculos, diferentes estrategias. ¿Ya?